Perdóname, Juli, la idea de que se generan estos climas de tensión, vos decís, bueno, es escalada, esto continúa, lo que sea. ¿Al gobierno lo favorece o lo perjudica finalmente? Mira, para mí, finalmente, ¿Lo perjudica? Para mí finalmente lo perjudica. Pero este es mi punto de vista. El mío también, pero ¿no es como decir, no entiendo por qué se autoperjudica. El gobierno entró al conflicto con el campo con 60% de imagen positiva y salió con 30% de imagen positiva. Creo que también pagó algún costo económico de incertidumbre. Sin duda. Entonces, ahora, y yo te digo lo siguiente, la única chance, en mi opinión, que tiene Kirchner de ganar la elección es reconciliarse con el campo. Porque hay 15 puntos que votan de acuerdo. Ahora, Kirchner va a redoblar el conflicto con el campo. Vos fíjate que el día jueves, muchos decían, ahora Cristina en Rosario, en la Bolsa de Cereales, va a hacer un mensaje conciliatorio, ¿te acordás? Sí, y sin embargo fue un mensaje ratificando el conflicto. Se acusó de evasores. No sé si, bueno, entonces vos fíjate cómo el enunciado de tema. Hay a veces alguna gente del gobierno que tiene un concepto, el complejo agromediático. El complejo es como que... Claro, pero además todo tiene hasta, te diría, un ingrediente, casi te diría de picaresca, porque vos fíjate que los que preparan el informe de papel prensa son los que informan la inflación oficial todos los meses, que la gente ya se mata de risa, ¿entendés? Es decir, los que firman el informe son Moreno y Paglieri. Ahora, imagínate que son soldados y gente muy honesta. Yo creo que este ha sido un conflicto, lo de hoy es muy importante, cuidado. Yo creo que no es un hecho... Es una cosa pasajera, esto continúa. Esto inicia un proceso, cuidado. Esto no termina, ¿no es cierto? Un proceso, es un hito importante en un proceso que hay conflicto el gobierno con los medios, el conflicto, a mi juicio, del Ejecutivo con un Congreso que en este momento, ¿no es cierto?, tiene dificultad, y una profundización de la alianza de Kirchner con Moyano y el conflicto con unos grupos económicos más importantes de Argentina. Para mí esto no se terminó hoy. Y para quienes tenemos, digamos, casi 50 para arriba, reabre también una historia de, digamos, una historia de cómo fue todo ese proceso de papel prensa y sobre todo lo que pasó, porque claro, hoy Cristina contó la historia desde el 76 en adelante, pero no contó mucho la historia de qué pasó con papel prensa del 76 para atrás, digamos, ¿no es cierto? ¿Viste? ¿Cómo cayó papel prensa, por ejemplo, en la familia Greiber? ¿Por qué tenían los...? Y bueno, ¿viste? Alguien le vendió a Greiber. Bueno, es una historia apasionante. Permitime un segundo. Vos trabajaste años en el ámbito financiero, obviamente, y vos mucho más que yo, pero también lo conocí mucho a Julio Ramos. Tuve la suerte de crecer bajo su ala. Hoy la presidenta citó a Julio Ramos, que fuera fundador y director del ámbito financiero, por su... Julio llevó una feroz batalla con papel prensa, porque siendo que el ámbito era víctima. ¿Era víctima ámbito papel prensa? Sí, digamos, yo te diría, vamos a decir las cosas en este sentido. Yo participé y me sentí realmente muy orgulloso. Julio Ramos dio una lucha para que hubiera, digamos, diversidad, para que todos pudiéramos trabajar en la Argentina, en periodismo, para que hubiera muchos diarios. Y esa lucha fue contra Clarín, digamos, pero fue una lucha para que hubiera lugar para todos. No fue una lucha para quedarse con Clarín, digamos, para empezar. Los libros de Julio Ramos sobre la historia de Clarín y papel prensa, uno de ellos se llama Los cerrojos a la prensa, y hay otro más, un segundo, que son espectaculares y que cuentan toda la historia, pero que no es lo que contó Cristina hoy, Yo recomiendo que se lean los libros de Ramos y ahí aparecen varias de las historias, pero no coincide con lo que hoy contó Cristina. Rosendo, con la oposición fragmentada, con Macri acorralado, con la economía creciendo al mínimo del 8%, con el consumo en el nivel en el que está, sin conflicto con el campo y con los medios, ¿qué sería hoy del gobierno y su perspectiva política? Si el gobierno no entrara en conflicto con el campo y con los medios, yo creo que el gobierno ganaba la elección legislativa del año pasado. Y creo que hoy no tendría riesgo para ganar el 2011. Pero la derrota, ¿no es cierto? Cuando vos mirás la derrota del 2009 es clarísimo. El gobierno perdió el voto del campo. Mirá la geografía de la derrota. Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, correcto. Perdió 15 puntos, que eran los 15 puntos del campo que en el 2007 nosotros los había tenido. Y creo que el conflicto con los medios también ha generado un desgaste político muy importante y también ha contribuido en muchos aspectos a deteriorar la imagen del gobierno. Ahora, el gobierno va a repetir y profundizar el conflicto. Yo te diría que, uno diría, pero escucha, este camino mostró que no resulta, pero lo va
a reiterar, lo va a profundizar, creo que hoy para mí lo ha reiterado. Yo creo que esto es más que ideología de personalidad. Yo siempre digo, mira, la historia es clara, los líderes políticos cambian de ideología por intereses, conveniencias, circunstancias, lo que no cambia es de personalidad. Y la personalidad de Kirchner es una personalidad que hace del conflicto y del poder la clave de la política, ¿no es cierto? Y esto no siempre es así. Rosendo, por último, ¿crees efectivamente que, como dijo Capitanich, que las facultades delegadas pueden caducar y que no pasa nada, o crees que pasa algo? Mira, pasa. Si vos me decís, mi opinión, decís, cuidado, no confundamos, porque se habla de facultades delegadas y se piensa en las retenciones, como si las retenciones fuera la única de 200 leyes. Pero cuidado, el gobierno ahora ya no va a poder tomar medidas en función de la ley de emergencia económica. Ya no va a poder tomar medidas en función de la ley de reforma del Estado, que son dos leyes que le dan, por ejemplo, le permitían al Ejecutivo hacer por decreto una cantidad de cosas que tenía que hacer por ley. Reforma del Estado y la ley de Menem del 89 para privatizar, emergencia económica y la de Duhalde. Entonces, cuidado, esas leyes ya no las podés usar más. Entonces, no es que no cambia nada, cambian cosas importantes.